El concepto de cartas coleccionables tiene sus raíces en 1904, cuando la empresa estadounidense de Allegheny Card Company registró el juego de Baseball Card Game. Sin embargo, estas cartas tenían un enfoque más orientado al coleccionismo que al juego propiamente dicho. Para llegar al auge de los juegos de cartas coleccionables, debemos de avanzar hasta el año 1993, cuando aparece el célebre Magic the Gathering, marcando el inicio de la fiebre por adquirir sobres para construir el mazo más poderoso. A lo largo de los años surgieron diversos juegos con el objetivo de destronar al indiscutible rey, desde propuestas interesantes como el Netrunner del mismísimo creador del Magic, Richard Garfield, hasta juegos basados en licencias atractivas como El Señor de los Anillos Tierra Media, también conocido como SATM. Y aunque en la actualidad algunos títulos como Pokémon, Yu-Gi-Oh! O el reciente Star Wars Unlimited han logrado reunir una gran base de jugadores, la realidad es que ninguno ha conseguido eclipsar mínimamente a Magic. Es importante tener en cuenta que la producción de estos juegos es más compleja de lo que podía parecer a simple vista. Aun contando con una idea original sólida, la clave del éxito reside en mantener una base de jugadores comprometida, y esto requiere un trato cuidadoso por parte de la empresa. Como creador, es esencial que el juego evolucione con el tiempo, de lo contrario, estás condenado a desaparecer. Este es el principal desafío al que se enfrentan los desarrolladores al lanzar un producto de este tipo. Empresas tan relevantes hoy en día como Fantasy Flight Games ya exploraron este género con títulos tan recordados como La Llamada de Cthulhu. Sin embargo, la aceptación del público no fue proporcional al número de jugadores, por lo que, a pesar de sus esfuerzos, cesaron la producción de juegos de cartas coleccionables y se enfocaron en otros formatos como los LCG, que les estaban ofreciendo mejores resultados. Aunque esto estaba a punto de cambiar. Como recordaréis en el vídeo sobre la historia del X-Wing, que os voy a dejar aquí para que lo podáis ver cuando acabéis de ver este, en 2011 Christian T. Petersen llegó a un acuerdo con LucasArts para añadir la licencia de Star Wars al catálogo de Fantasy Flight Games. A partir de ese momento comenzaron a lanzarse juegos como el X-Wing y sus miniaturas de naves, el juego de rol de A Filo del Imperio y sus continuaciones, el Star Wars Imperial Assault que trasladaba el mundo de las escaramuzas al universo de George Lucas, y curiosidades como el Star Wars Imperio y Rebelión, que siempre me ha parecido un juego de cartas de faroleo con personajes de la saga. Entre estos juegos se encontraba el Star Wars The Card Game, que mezclaba el formato cerrado de los LCG con partidas competitivas. En 2015 la relación entre Fantasy Flight Games y LucasArts era excelente. Cada nuevo lanzamiento venía acompañado de buenas ventas y gran acogida por parte de la comunidad. Sin embargo, detrás de los despachos había muchos movimientos en marcha. Quizás el más relevante fue la compra de LucasArts por parte de Disney en 2012, lo que significó que ahora la compañía del ratón tomaba las decisiones sobre el universo galáctico. Bajo su sello, en 2015 se estrenó la primera parte de una nueva trilogía que batió récords de taquilla al recaudar $529 millones en su primer fin de semana. Y mientras todo esto pasaba, menos conocido es lo que estaba pasando en Fantasy Flight Games. El 17 de noviembre del 2014 se anunció la fusión de Fantasy Flight Games con el grupo Asmodee, lo que, como es habitual en este tipo de operaciones, trajo consigo cambios internos en la compañía. El más destacado fue que Christian T. Petersen pasó de ser el máximo responsable de Fantasy Flight Games a convertirse en el director ejecutivo de Asmodee Norteamérica. Para mediados del 2015 tuvo lugar la reunión periódica entre ahora Disney, antes LucasArts, y Fantasy Flight Games para hablar sobre el presente y futuro de los productos que iban a sacar. Por parte de Fantasy Flight Games asistieron entre otros Steve Horbach, director de marketing de la empresa, Michael Harley, vicepresidente de desarrollo de productos, y Christian T. Petersen, quien seguía actuando como enlace entre las compañías. En Disney destacaba la figura de Paul Sothgen, que ocupaba el puesto de vicepresidente senior de licencias. Paul estaba interesado en expandir la marca Star Wars, y uno de sus objetivos eran los juegos de mesa. El acuerdo con Fantasy Flight Games era una gran oportunidad, y aunque las ventas de juegos estaban siendo muy buenas, había que seguir mejorando las cifras, sobre todo por la llegada de las nuevas películas, cuya promoción era crucial.
y así se lo hizo saber al equipo de Fantasy Flight Games. La compañía de juegos de mesa encontró la solución a su problema, ya que sabían que el juego organizado que habían iniciado con X-Wing les estaba dando grandes resultados, y expusieron que quizás había llegado el momento de poner encima de la mesa la idea de Corey Konieczak, vicepresidente de diseño y una de las cabezas más importantes de la empresa, el cual sostenía que estaría bien empezar a valorar volver al concepto de juego de cartas coleccionables. Y ahora que el juego organizado parecía ser que estaba empezando a funcionarle bien a Fantasy Flight Games, quizás ese momento estaba más próximo de lo que se pensaban. Por lo tanto, cogieron y propusieron esta idea a Disney LucasArts. La idea les pareció magnífica. El formato de cartas coleccionables, si tiene éxito, es una fuente importante de ingresos. Y también tiene la ventaja de ser más barato que un juego de mesa o de miniaturas tradicional, con costes logísticos mucho menores, ya que el espacio necesario en las tiendas para un juego de cartas es significativamente inferior al requerido por un juego de caja grande. Así que Disney, que eran los que tenían la última palabra, dieron luz verde al proyecto, pero con una condición: que el lanzamiento estuviera centrado en la próxima película de Star Wars, es decir, los personajes del episodio 7. Y Fantasy Flight Games no vio mal esta idea, ya que era una forma de atraer tanto al público tradicional como a los nuevos jugadores. Con la aprobación de Disney, el siguiente paso fue ponerse manos a la obra, y lo primero que hicieron fue buscar el responsable que debía de llevar adelante el proyecto. Y fue Michael Harley el que tuvo muy claro desde el principio que la responsabilidad recaería en Lucas Litzinger. Lucas se había incorporado a Fantasy Flight Games en 2010 como diseñador de juegos, y su primer trabajo destacado fue en la expansión Khazad-dûm del Señor de los Anillos, el juego de cartas. En 2012 se le asignó la responsabilidad de adaptar Netrunner al formato LCG. Este juego había sido creado por el legendario Richard Garfield en un formato original de cartas competitivas y había sido adquirido por Fantasy Flight Games, y querían impulsarlo bajo el formato LCG competitivo. La acogida del Netrunner fue excelente por parte de la comunidad, recibiendo nominaciones y premios durante toda la vida del juego. Además de este proyecto, Lucas también contribuyó como diseñador en Warhammer This Wars, un juego nacido del acuerdo entre Fantasy Flight Games y Games Workshop, del que también hemos hablado en este otro vídeo. Asimismo, fue el diseñador principal de la tercera edición del Runbound, un juego que pertenecía a una de las licencias más importantes de la empresa, como era el universo de Terrinoth. Su currículum era lo suficientemente sólido como para que la compañía confiara en él, y así le ofrecieron liderar el que sería el proyecto más ambicioso de Fantasy Flight Games hasta la fecha. Pero a Lucas la idea no le entusiasmó mucho al principio. Aunque después de pensarlo un poco, oye tú, eso de trabajar en una licencia tan icónica como Star Wars, como que no está tan mal. Así que acabó dando el ok. Aparte, también contaría con la ayuda de Corey Konieczak, que aunque estaba aliado en otros proyectos de la empresa, también le proporcionaría todo el apoyo que fuera necesario. Michael Harley asumiría el rol de productor ejecutivo del juego. En pocas palabras, Michael se encargaría de todo el tema de controlar el dinero. El equipo se completaba con Monica Helland y Christopher Hosch como diseñadores gráficos, bajo la dirección de Brian Schobor. Por encima de estos estaba Zoe Robinson como directora artística. Como director creativo estaba Andrew Navarro, quien había sido director de arte del juego de cartas de Star Wars. En total, más de 10 personas estuvieron trabajando en el desarrollo de este nuevo juego. Con el equipo ya establecido, era el momento de ponerse manos a la obra. Lucas y Corey tenían claro que competir con Magic the Gathering era imposible, por lo que debían de buscar un concepto diferente. Ambos eran jugadores experimentados y no les costó encontrar esa diferenciación, y esto vino gracias al juego Warriors del 2011. Warriors combinaba el uso de cartas con dados y lo hacía de una forma bastante buena. Es posible que este nombre no suene mucho, pero si yo os digo que años más tarde el juego fue renombrado como Dice Masters, ¿a que seguro que os suena un poquito más? Pues este sistema llamó muchísimo la atención y decidieron adaptarlo para el nuevo juego.
La idea principal era que los dados fueran la base de todo, pero surgió un desafío: ¿cómo se podían integrar de forma correcta con las cartas sin perder el enfoque de crear un juego competitivo de cartas, que es lo que le habían vendido a Disney? La solución la encontró Corey cuando descubrió el juego Cipher, un juego de cartas de David Shore que presentaba una característica bastante interesante, ya que las cartas de este contenían muchísima información relevante para el jugador, y fue a partir de esta idea con la que Lucas comenzó a trabajar en la forma de cómo combinaría las cartas con los dados. Ya con la base del juego clara, el siguiente paso era darle forma. Corey tenía muy claro algo desde el principio. Había sido jugador del Netrunner en su versión de cartas coleccionables, y su experiencia le enseñó que estos juegos debían de ser accesibles para el público general. Por lo tanto, el juego debía de ser sencillo en cuanto a conceptos. Corey lo que quería es que todo fuera muy simple. Quería evitar que hubieran 20.000 tipos de cartas distintos, muchísimas afiliaciones y un montón de colores distintos, como ocurre en otros juegos. Así que con su equipo creativo estructuraron el diseño del juego como si estuvieran en un panel, definiendo los tipos de cartas que formarían cada mazo. Lo primero donde empezaron a trabajar fue en las afiliaciones. Esto es Star Wars, una batalla entre buenos y malos, así que no habría que complicarse la vida. Habrían cartas para buenos y habrían cartas para malos, y alguna por ahí que pertenecería a los dos bandos. El siguiente paso eran los colores. De nuevo, no quería complicaciones. Aunque en el universo de Star Wars existen muchas razas y muchos personajes, la verdad es que si uno se para a pensar, bien se conocen muy pocos arquetipos. Por ello decide que iba a hacer el color rojo para representar a los militares, un color azul que sería para todos aquellos usuarios de la fuerza y el color amarillo para los contrabandistas. Y para los personajes que no encajaran en ninguna de estas categorías, pues les daría un color gris y esto vale para todo. Y ya por último quedaba pensar los tipos de cartas. El juego estaba diseñado para ser una batalla entre dos jugadores, por lo que los mazos deberían de contener personajes como base. Estos personajes podían equiparse con mejoras, apoyos y eventos. Y con todo esto ya tenía la estructura de lo que sería el mazo. La idea inicial era que, si no todas las cartas, la mayoría de estas incluyeran un dado de acción. Pero tras varias pruebas, junto con Michael Harley, se dieron cuenta de que llevar esta idea a cabo supondría un problema económico, ya que el coste de fabricación de los dados era muy elevado. Con ello, se barajan dos opciones. Una, reducir el tamaño de los dados para que cupieran más en los paquetes que los jugadores comprarían, o dos, hacer que los mazos necesitaran de menos dados. Lucas, tras varias pruebas, encontró la solución. Los dados serían solo necesarios en cartas muy específicas, como iban a ser los personajes y algunas mejoras y apoyos. Y fue este cambio el que permitió que de forma casi orgánica el resto del diseño del juego fluyera sin problemas. La estructura de los mazos se centrarían en los personajes. A cada uno se le asignaría puntos de construcción para equilibrar los mazos tomando en cuenta el lore de Star Wars. Así, si querías introducir un Stormtrooper a tu mazo, te iba a costar menos puntos si quisieras poner a Kylo Ren. Además, puesto que los dados eran importantes, se trabajó en equilibrar los mazos, permitiendo que ciertos personajes pudieran tener hasta 2 dados, y si tú querías hacer esto, el coste para poner este segundo dado sería un poquito superior. Cada una de las caras de los dados iban a representar una acción específica, y se trabajó arduamente para minimizar la aleatoriedad en las tiradas. Se hicieron numerosos tests para asegurarse de que los personajes estuvieran equilibrados, sin dejar de ser fieles al lore. Esta tarea resultó muy complicada, ya que estaba trabajando con un universo que ya existía. Al diseñar un personaje se tenía que tener en cuenta lo que ya había escrito sobre él y las posibles acciones que iban a poder realizar. Por ejemplo, Han Solo, siendo como es él, debía de ser un personaje que, aparte de ser un buen tirador, también te permitiera generar recursos. Con esto Luke tiene claro lo que se haría a la hora de crear un personaje desde cero, y es que se revisaría todo lo que había escrito en él y se intentarían extraer como máximo 6 acciones básicas, y luego estas serían las que se implementarían en los dados.
Un factor que facilitó mucho el proceso de creación del juego fue que Disney solicitó que no aparecieran muchos personajes en el lanzamiento inicial de este, y esto ayudó a la hora de estructurar el juego, porque tras varias pruebas se dan cuenta de que si trabajan con una base de 24 personajes por ciclo, podían conseguir muy buenos resultados. Aparte, les permitiría combinar personajes icónicos como Luke, Leia o Han Solo con las nuevas caras que fueran surgiendo con el tiempo y personajes de relleno como podían ser un soldado de asalto o un soldado rebelde. En las primeras pruebas se dieron cuenta de que los dados tenían demasiado peso en el juego, lo que aumentaba el problema de la aleatoriedad, algo que intentaban evitar a toda costa. Además se dieron cuenta de que se habían centrado mucho en lo que era el sistema de dados, dejando de lado las cartas. Por ello, el equipo decidió trabajar de manera más consciente en estas. Mejoraron varias de estas cartas, y fue aquí cuando surgió la idea de introducir la carta de los campos de batalla, y junto a esta, la acción llamada reclamar. Estos cambios permitieron un mejor equilibrio en el juego, y de rebote, con estos vino una de las cosas que más gustan a los jugadores, que fue la posibilidad de realizar combos. El juego se había vuelto mucho más dinámico, reduciendo los tiempos de espera entre turnos de los jugadores, ganando fluidez y calidad. Para principios de 2016 se estaban realizando los últimos ajustes, con partidas de prueba cerradas, y mientras esto pasaba, ya se estaba trabajando en lo que iba a ser la siguiente oleada. Espíritu de Rebelión, que ampliaría el juego con 24 nuevos personajes, algunos clásicos como Obi-Wan Kenobi y otros que vendrían de la próxima película de Disney, Rogue One. Esta expansión también buscaba equilibrar y corregir algunos problemas en algunas cartas que no habían conseguido solucionar. Según Lucas, esta oleada fue la más complicada de diseñar de todas, ya que carecían del feedback de los jugadores. Además, se empezó a trabajar en lo que iba a ser la tercera oleada, Imperio en Guerra. Pero como el diseño del Espíritu de Rebelión había sido tan complicado, se decide esperar a ver cuáles eran las impresiones de la comunidad antes de empezar a diseñar las cartas. Con todo casi listo, faltaba abordar lo más importante de todo: los costes. El equipo de marketing, tras numerosos estudios, concluyen que lo ideal sería presentar el juego al público con una caja básica que incluyera lo necesario para hacer unas partidas rápidas. Pero había un problema, y es que estos mazos de inicio no estaban completos para el competitivo. Para el equipo de marketing y comercial esto fue una idea estupenda, ya que obligaría a los jugadores a tener que adquirir el sobre de expansión que incluiría más cartas y un dado. Y aquí es donde comienzan los problemas que afectarían al futuro del juego. El equipo artístico había diseñado unos dados ligeramente más grandes de lo habitual, con esquinas redondeadas para hacerlos más atractivos y fáciles de leer para el jugador. Sin embargo, esto incrementó el coste de fabricación, ya que no eran dados tradicionales. Como resultado, la empresa se vio obligada a ajustar el precio de sobres a 3 euros, pero el margen de beneficio de estos sobres, que incluían 5 cartas y un dado, era mucho menor de lo que se esperaba inicialmente. Con todo ya preparado, el 29 de julio del 2016 se hizo el anuncio oficial de que en menos de una semana, en la KinkCon Indie de ese mismo año, se podía probar el juego. Sin embargo, la recepción de la comunidad fue bastante fría. Y es que la presentación de la KinkCon tampoco ayudó mucho. Aunque los jugadores que probaron el juego hablaron maravillas de él y destacaron sobre todo la posibilidad de hacer combos y la agilidad de la partida, surgieron muchas dudas sobre la necesidad de gastar grandes cantidades de dinero para poderlo disfrutar plenamente. Las sensaciones iniciales tras las primeras pruebas del Star Wars Destiny entre los jugadores indicaban que para construir algunos mazos medianamente competitivos se requería un gasto inicial más grande de lo que sería lo habitual. Algunos personajes necesitaban de 2 dados para que el mazo fuera efectivo, y esto complicaba bastante lo que iba a ser la construcción de mazos, ya que posiblemente ese dado era un dado único, y el que te saliera en alguno de los sobres era bastante complicado. Y este chup chup que se empezó a cosechar en redes llevó al equipo comercial de Fantasy Flight Games a ajustar la producción, enviando menos copias para el lanzamiento del juego a las fábricas. Sin embargo, lo inesperado estaba a punto de suceder, y es que el interés por el juego fue creciendo poco a poco gracias al boca a boca, y este se fue convirtiendo como una bola de nieve
hasta que el interés se disparó, y para cuando el juego salió en noviembre del 2016, había tantas ganas de poder adquirir este que las tiendas no pudieron satisfacer la demanda. La comunidad de jugadores ya estaba informada que una caja de inicio y unos pocos sobres no serían suficientes para armar un mazo competitivo, y se lanzó como locos a comprar cualquier producto relacionado con el Star Wars Destiny. Durante los primeros meses tras su lanzamiento, muchos jugadores tuvieron dificultades para encontrar cartas y dados, lo que complicó la posibilidad de hacer mazos equilibrados para los torneos locales. Fantasy Flight Games tuvo que apresurarse para intentar satisfacer la demanda y acallar las críticas sobre la falta de stock. De hecho, las reimpresiones de Despertares, que es como se llamó el primer ciclo del juego, casi coincidieron con el lanzamiento de Espíritu de Rebelión en mayo del 2017. Además, en junio de ese mismo año se anuncia el primer torneo mundial de Star Wars Destiny, previsto para el 31 de agosto, lo que aumentó mucho más la desesperación por conseguir cartas y dados. Otro de los motivos de los retrasos fue porque el juego, para su fabricación, se envió a 3 fábricas, una para los dados, otra para las cartas y una tercera que se encargaba de coger las cartas y los dados ya fabricados y embalarlos. Y pensad en la complicación que es hacer esto, y más teniendo en cuenta que este es un juego en el que habían cartas y dados especiales en el que su índice de aparición era más reducido de lo normal. Por lo tanto, la producción era muchísimo más lenta de lo que puede ser otro tipo de juego. La falta de stock en tiendas también vino dada porque este juego se vendió mucho en grandes almacenes, y está claro que no es lo mismo abastecer a una tienda que te va a pedir 20 unidades de una caja que no un gran almacén que posiblemente te pida 100 unidades solamente para una de sus tiendas. Y es por eso que muchísima gente que normalmente compraba en su tienda habitual, cuando fueron a buscar el juego, tenían la sensación de que no habían suficientes unidades. Y aunque la llegada del material al mercado ayudó a calmar la sed de los jugadores, el juego ya estaba afectado por un estigma de ser caro y complicado de optimizar los mazos. Y no ajenos a las críticas, el equipo liderado por Lucas continuó trabajando en lo que iba a ser la tercera oleada, Imperio en Guerra, y aquí aprovecharon el feedback de la comunidad para corregir algunos errores. Porque sí, el juego había salido con erratas y algunas cartas bastante desbalanceadas. En Imperio en Guerra se busca arreglar estos problemas, mejoran la gestión de los apoyos y sobre todo se intenta ralentizar un poco más el juego para que fuera más pausado, ya que se estaban dando casos de que en el segundo turno estaba todo decidido. Pero para octubre del 2017 acabaría llegando lo que fuera el mayor cambio para el juego, cuando Lucas Litzinger hace oficial que deja Fantasy Flight Games para unirse a Wizard of the Coast. Su partida fue un duro golpe para el juego, ya que hasta la segunda oleada era el diseñador principal de Star Wars Destiny, y en esta tercera y última hasta la fecha había compartido el puesto de desarrollador junto con Jeremy Thrin. Jeremy era conocido por ser el campeón mundial de la llamada de Cthulhu de Card Game y en 2012 del Android Netrunner, y había cosechado muy buena amistad con Lucas, y al parecer fue este mismo el que aconsejó a los directivos de Fantasy Flight Games que le pusieran al mando del futuro del juego, poniendo sobre aviso de su próxima marcha de la empresa. Y ya en Imperio en Guerra, Fantasy Flight Games presenta a Jeremy como el diseñador principal del juego a partir de ese momento. Es bajo la dirección de Jeremy cuando aparece otro de los cambios importantes, y este se anuncia en noviembre del 2017, dando a conocer a la comunidad que el próximo torneo nacional introduciría 3 nuevos formatos para el juego organizado: estándar, trilogía e infinito. En cada uno de estos formatos solo se podría jugar con diferentes combinaciones de cartas. Infinito permitiría el uso de todas las cartas lanzadas hasta el momento. Trilogía solo permitiría jugar con el último ciclo que se hubiera lanzado, y estándar solo podría utilizarse los 3 últimos ciclos que se hubieran sacado. Aunque esta decisión tenía la intención de ayudar a equilibrar el metajuego, la comunidad tuvo opiniones bastante dispares. Algunos jugadores apreciaron el cambio, pero otros lo consideraban una decisión precipitada, dado que el juego aún no llevaba mucho tiempo en el mercado y hacerse con depende qué mazos seguía siendo bastante costoso. El 2018 fue el año más activo para Fantasy Flight Games en cuanto a lanzamientos para el Star Wars Destiny. En febrero aparece Legados, que introduce por primera vez un nuevo icono en los dados, el de daño indirecto.
Le sigue en julio Los Caminos de la Fuerza y en noviembre A Través de la Galaxia, cada uno de estos introduciendo nuevos personajes, mecánicas y mejoras en el juego. En 2019 se lanzaron Convergencia en marzo y La Chispa de la Esperanza en julio, pero después de estas expansiones, el silencio envolvió al juego. A pesar de solo 3 años de vida, Star Wars Destiny comenzó a perder jugadores rápidamente. Esto es algo bastante común en los juegos coleccionables, pero la sensación entre la comunidad era que el apoyo de la compañía no estaba siendo lo suficiente. Y cuando el 30 de agosto del 2019 Andrew Navarro anuncia que la próxima expansión Operaciones Encubiertas iba a ser la última que llegaría al juego para el primer trimestre del 2020, la verdad es que este anuncio nos sorprendió a muchos. Era un secreto a voces que el juego no era muy rentable. ¿Y por qué no era un juego rentable? Bueno, aparte del tema de los costes de los materiales que ya hemos hablado, también había el coste logístico. Parte de este problema vino dado en las reservas que se hacían en el juego. Un juego de este tipo se tiene más o menos una idea de lo que viene a ser las ventas reales a partir de una tercera oleada. ¿Y qué pasó con el Star Wars Destiny? Pues que muchísimas tiendas, en vista de esa falta de stock inicial, hicieron más reservas de las que de verdad querían vender. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que cuando se empezó a preparar la cuarta oleada, se hicieron unas previsiones de venta mucho más altas de las que eran en realidad. Y a consecuencia de ello, el juego empezó a acumular polvo en los almacenes de Asmodee. Y claro, un producto que no sale del almacén es dinero que no mueves. Así que imagínate tú la cantidad de material que tenía Asmodee en sus almacenes que no había forma de rotar. Pero como hemos dicho, esta expansión estaba tan avanzada que se decide que en reconocimiento al apoyo de la comunidad iban a regalárselo a todos aquellos que hasta el final le dieron cariño al juego. Y en verano del 2020 se lanzaría dicha expansión a través de un kit de juego organizado bajo el título de Echoes of Destiny, y podrían hacerse con él aquellos que participaran en los últimos torneos oficiales del Star Wars Destiny. Y que nadie se piense que la historia del juego termina aquí. No, casi se puede decir que actualmente, en este 2025, se encuentra más vivo que nunca, y esto es gracias a la comunidad de jugadores. Si tienes cartas del juego, no las tires, porque es posible que en alguna de las tiendas que tengas cerca de casa se organicen torneos. Es fácil que encuentres grupos de Facebook o Telegram dedicados a los juegos de mesa donde se hable ocasionalmente de esto y se den consejos de cómo crear mazos con las cartas que puedas tener. Y es tan grande la comunidad del juego que incluso puedes encontrar grupos de Facebook, de Telegram o incluso cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a esto. Yo, desde aquí, personalmente, os aconsejo que visitéis el grupo de Facebook de Star Wars Destiny España, y si tenéis Telegram, os deis una vuelta por el grupo de Star Wars Destiny Encounters España. Pedazo de 2 grupos que he descubierto gracias a la preparación de este vídeo. Y una vez más, las comunidades vuelven a demostrar lo importantes que son para los juegos. Y como máximo ejemplo de esto que os estoy diciendo, tenemos el proyecto de Star Wars Destiny Encounters. Porque si tú ya no conocías Star Wars Destiny, te habrás dado cuenta de que estamos hablando todo el rato de un juego de 1 contra 1, y si te pasa como a mí que no tienes a mucha gente con la que jugar, es normal que siempre intentes acudir al juego en solitario. Y ya te habrás dado cuenta de que este Star Wars Destiny no es un juego con el que tú pudieras jugar. Pero eso ya se ha solucionado. Y esta solución tiene el nombre de Star Wars Encounters. Este módulo fanmade creado por Azure Dead te permite jugar en un formato solitario a este fabuloso juego. Con Star Wars Encounters nos podemos descargar unas cartas que serán las que iban a controlar la IA, o sea, nuestro rival, y nosotros podremos jugar con nuestros mazos personalizados. Este modo de juego fanmade es una auténtica delicia y ha supuesto para el juego una segunda juventud. Y creedme, si tenéis o podéis haceros con cartas, corred y probarlo, porque vale muchísimo la pena. Y yo no sé si dan premios para estas cosas, pero que el señor Azure Dead no tenga un premio al mejor fanmade que se ha hecho en años a un juego de mesa, tiene delito. Y ahora sí,
que aquí se termina este vídeo donde habéis podido ver cómo un juego con escasos años de vida oficial ha conseguido tener una gran base de jugadores que, a pesar de haber sido cancelado por parte del fabricante, aún se le sigue jugando mucho y se le guarda bastante cariño. Y quién sabe, quizás si Fantasy Flight Games hubiera implementado un módulo como Encounters en su momento, es posible que este Star Wars Destiny seguiría vivo en las tiendas.